Miércoles 14 de agosto de 2024. Nos reunimos en este episodio, la emisión 602 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, para analizar los efectos de una masacre ocurrida en la vereda Lomitas de la Cumbre a Valle al inicio de 1965. Fue asesinada una concejal conservadora por terroristas, por bandidos del MRL que estaban delinquiendo en esa zona, tratando de recuperar toda la influencia que habían tenido Chispas, Desquite y Sangre Negra en los límites de Valle, Quindío, Tolima. Este hecho es singular porque, como lo veremos en el episodio, el año de 1964 fue supremamente exitoso para la seguridad nacional. Se dieron de baja importantes cabecillas de distintas organizaciones criminales y se estructuró eh, el punto más alto del plan Lazo. Pero ya la misma dirigencia política estaba deteriorando eso porque parecía que no le servía para sus intereses. Y mientras distintas partes del país hablaban del éxito de la unidad y del unionismo liberal conservador, eh, paralelamente estaba el Partido Comunista creciendo con sus bandas armadas y estaban ellos mismos instigando otros tipos de violencia, como en este caso particular. Así es de que entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación de violencia y características de las diligencias políticas al inicio del año de 1965 en el territorio colombiano? Pues en todos estos días hemos hecho como unos balances muy puntuales de los hechos de cada uno de las épocas en que han ocurrido sucesos y son muy similares porque es parte de un proceso, de una decantación, de una mutación, de una transformación política en violencia que ha hecho parte de nuestra historia y que es obviamente necesario estarla resarciendo para fijar ese concepto, para que nos ubiquemos siempre en el tiempo de cómo ocurrieron los sucesos lamentables. Entonces, lo decíamos en el preámbulo, hay una progresiva mutación de la violencia tripartidista, lo que ha sido el enfrentamiento latente por pugnas de poder entre liberales y conservadores, no por ideología, sino por puras pugnas de poder, repartición de puestos y repartición de presupuesto, eh, fue virando hacia una violencia marxista-leninista y quizás el hecho más resaltante que demuestre eso es la famosa carta que Chispas le envió a la reina de belleza, Olga Lucía Botero, en la cual le decía palabras más, palabras menos, que en adelante ya la guerra no iba a ser entre liberales y conservadores, sino entre ricos y pobres, y que la invitaba a sus campamentos para plantearle toda su nueva metodología, y la reina, pensando que ella iba a convencerlo, que aceptó ir, sino que afortunadamente en el Tolima se lo impidieron, o si no ha sido otro de esos shows baratos que han ocurrido. Entre tanto, en las ciudades era muy grave la situación de salud, de vivienda, en los cinturones de miseria que se fueron formando con ocasión de todos los desplazados de la violencia. Y era cuando los hospitales los llamaban de caridad y la gente se moría. Y no había ningún derecho para los seres humanos y morían hasta en las calles. Cuando había miles de niños en las calles que los llamaban los gamines, viviendo debajo de los puentes, y eso era normal para una sociedad indolente que estaba pensando en sus directivas, era cómo mantenerse en el poder y no cómo resolver ese problema. Hoy hay niños de la calle todavía, pero ya eso es mínimo. Pero esa época era aterradora encontrarse con la cantidad de pelafustanes o de niños de la calle, situación completamente de vulnerabilidad, sufriendo todos los abusos de una sociedad indolente. Y esa era parte de esa violencia tripartidista que tenía a los dirigentes de los tres partidos preocupados por, por la garosidad del poder y no por resolver esos problemas tan serios.
el señor Guillermo León Valencia estaba en el poder y estaba empecinado en que él era el salvador de Colombia. Mejor dicho, en el universo había dos personas o dos seres muy importantes. Uno, el presidente Valencia, y algo le quedaba a Dios. Entonces, pues era también un escenario en el que era hablar casi con el nuevo rey de la Nueva Granada y no con el gobernante que tenía que estar pendiente de los problemas del país. Por demás, con una vida personal muy licenciosa, así es de que el señor Petro no es el único que ha tenido sus deslices como presidente. Eh, Al mismo tiempo, y lo hemos puesto siempre a consideración, es el protagonismo del señor Gerard Restrepo, que estaba en campaña política para la presidencia desde 1960. Le tocó en el 66, pero llevaba 6 años abiertamente, sumados a los otros 30 que llevaba como político, hablando mal de todo el mundo e inclusive haciendo parte de, de los promotores de las guerrillas liberales de los 50. Entonces, el liberalismo, que tenía la ambición de regresar en el 66, tenía en cabeza del señor Jerry Restrepo a un hombre garoso, autosuficiente, soberbio y creído que eh, en el planeta había dos personas importantes, o dos seres importantes, que eran él y Dios. O sea que ninguno de los dos se bajaba de ese curubito. Dios estaba opacado por dos semidioses del planeta. Infortunadamente, a pesar del éxito que tuvo en el año 64, como hemos aquí analizado en varios episodios y toca estarlo repitiendo, el Plan Lazo, que ha llegado al punto de más alto de éxito, comenzó en ese enero del 65 el declive porque tanto desde el interior de la institución como desde el gobierno y como desde los partidos políticos se desató una campaña de guerra sucia contra el general Ruiz Novoa, auspiciada por los medios de comunicación. Y tuvimos el caso de que a finales del año 64 aparecieron en los medios de comunicación varios libelos y los periódicos irresponsablemente los publicaban como si fueran cartas de lectores que uno al mirarlos por encima se da cuenta de dónde venía el origen, o de los partidos políticos o del interior de la institución. Entonces, con nombres falsos, gente enviando cartas diciendo a la redacción del Tiempo que el general Ruiz Novoa estaba haciendo política, que el plan Lazo no era la solución a la paz como él decía, sino que era una campaña política personal de él, que el presidente Valencia ha debido sacarlo desde mayo de ese año cuando le dijo en el teatro, en el Hotel Tequendama, que el país necesitaba era cambio de estructuras. Pero uno notaba que eso estaba en la mano de los dirigentes políticos, la mano de dos o tres generales ambiciosos de quedarse con el poder y la mano de los bandidos que no querían que lo siguieran combatiendo. O sea, todos los bandidos. De remate, en ese enero del 65 es cuando hace aparición el ELN en Simacota y destruye parte del poblado, asesina a un policía, unos soldados, unos civiles, se roba la plata de la caja agraria y aparece el nuevo héroe, ahora el competidor de Gerard Restrepo y de Valencia, desde otro escenario, el nuevo dios del planeta, eh, Fabio Vázquez Castaño. Y la ministra del Trabajo, o la futura ministra del Trabajo, que en ese tiempo era representante liberal del MRL, le dice desde el Parlamento, comandante Fabio, ordene y aquí estamos listos para lo que usted diga. O sea, un ampón, un asesino como Tiro Fijo o el Mono Ojoy, que no haya ninguna diferencia entre Fabio Vázquez, era el nuevo jefe de los parlamentarios, según la señora Marilena de Croo, nuevo jefe de Colombia. La torva conducta de López Miquelsen y el accionar de doble moral del MRL le dieron a ese escenario más connotaciones y complejidades de convulsión, porque mientras todo eso ocurría y se estaba recuperando la paz en el país, el señor López y los comunistas seguían sembrando cizaña y ellos también hacen parte de esa andanada de cartas y mensajes a los medios de comunicación, porque es que, ya lo hemos dicho aquí también y lo repetimos, la guerra psicológica, la guerra de propaganda es tan vieja como la misma guerra.
Hay quienes creen que descubrieron que eso llegó bajo su mandato. No, eso toda la vida ha existido. Desde la época de los griegos, en las peleas entre atenienses y romanos, entre atenienses y espartanos, se dejaban mensajes, se enviaban, se hacían trampas. Alejandro Magno las usó, los romanos las usaron, los españoles las vivieron aquí en Latinoamérica y las hicieron. Luego entre los partidos políticos en todas partes del mundo y están vigentes. Ahí vemos en Estados Unidos el señor Trump diciendo que esta señora Harris es comunista y que eh, hay un tipo que le dicen Soros que es el dueño del planeta y generando todo ese tipo de mensajes. Y desde luego de la campaña contraria no se le quedan atrás diciendo que Trump le va a entregar a Estados Unidos a Rusia, que se arrodillaba ante los chinos, que cuando se reunió con este sujeto de Corea del Norte estaba planteando era cómo Corea del Norte podía bombardear a Estados Unidos. O sea, la propaganda es eterna y es malévola y es un arma sucia que han utilizado siempre los dirigentes en diferentes etapas de la historia. Ya ayer hablábamos de que las repúblicas independientes estaban en gestación, no, ahora ya estaban en ebullición. Ya para el año 64 era inminente la entrada del ejército a Marquetalia, como en efecto lo fue, pero con uno de los tantos lunares que tuvo eso fue el protagonismo del señor Valencia, que era él y muy por debajo, pero muy por debajo de él el ejército y el resto del país, porque él era el dios que había entrado y había decidido cómo acabar con todos esos bandidos en Marquetalia y se llenaba la boca diciendo en todas partes que él le ha traído paz a Colombia. No sabemos cuál paz, pero él la trajo. Eh, desde luego, todos esos bajos niveles de desarrollo eran aumentados por la violencia y trataron de ser iniciados a solucionar con el Plan Lazo. Porque hay que ser consciente, el Plan Lazo no era una solución definitiva, era el inicio a un piloto para que se aplicara en el resto del país y se le diera una nueva dinámica durante varios gobiernos al manejo de la situación de seguridad y al impulso del desarrollo. Pero como no se hizo eso, sino ya sabemos, la rapiña politiquera, pues el plan, como decimos, fue descendiendo en popularidad y en eficiencia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica del hermoso y muy turístico municipio de La Cumbre, ubicado en el centro sur del bellísimo departamento del Valle del Cauca? Pues, mi coronel, vemos en el mapa, ¿no? El municipio está exactamente en el centro, un poquitico cargado hacia el sur del departamento, ya que le trazamos una línea meridiana por aquí, esta sería la mitad del departamento y está hacia el sur. Está, como se nota, a muy poca distancia de Cali, que es lo que está aquí al noroccidente de Cali. O sea que está sobre el sector de los Farallones que sigue la línea occidental de Cali. Y aquí al ver el mapa de la derecha, pues notamos que está sobre la cordillera occidental, cae al valle del Cauca y luego sube a la oriental. Mejor ubicado no podía estar ese municipio para que las bandas criminales de esa época, las tripartidistas, tuvieran fuerza, porque no es sino caer sobre el agua por la cordillera y luego bajar a Buenaventura y estar en el Océano Pacífico. O subir hacia el norte y ya está en las selvas del Chocó, o bajar hacia el oriente y está sobre el río Cauca, que es importantísimo. O cruzar por el norte de Cali, por el municipio de Yumbo, que no es mucha la distancia y está en la localidad o la capital departamental. Entonces, esa ubicación tan especial de ese municipio, pues se grafica en estas fotos, se ve precioso el municipio, es una zona muy hermosa. Como vemos en la primera foto, la nubosidad es permanente por esa combinación que nos ha explicado mi coronel Iván González sobre el- la mixtura que hay del calor de las aguas del Pacífico y el frío de la parte alta de la montaña y las corrientes de aire que allí se forman. Entonces mantiene más o menos hacia el occidente en esta misma tónica, medio tapado. Pero tiene unos cañones muy bonitos, muy atractivos a la vista
unas viviendas que son espectaculares de construcción combinada entre lo victoriano inglés y lo colonial español y muy bien mantenidas. Y uno de los puntos de atracción de ese municipio, de los tantos que tiene por su capacidad turística, es el avistamiento de aves. Pero yo quisiera que mi coronel González nos complementara algo ya que conoce esa región muy bien. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pues como se puede ver en el mapa, tomando desde la ciudad de Cali hacia el norte y por tierra plana en el valle, pues llega uno rápidamente en 20 minutos a Yumbo, que es un municipio industrial, de gran movimiento industrial. Pero si se toma entonces después hacia el occidente, subiendo la cordillera, porque ahí está la cordillera, la estribación de la cordillera occidental, se llega a la parte alta rápidamente también, al municipio de La Cumbre, que ya entonces es clima cálido, clima templado, muy sabroso, muy agradable, entonces un lugar de fincas recreativas que desde hace muchos años extranjeros crearon allá sus casonas, como la que vimos en la foto, y es un sitio de esparcimiento, pero al mismo tiempo es bajo en cuanto al resto de cumbres y por los cañones transcurre el ferrocarril del Pacífico que sube desde Yumbo hasta lo alto de la cordillera en el municipio de La Cumbre, y por ahí también va el oleoducto, porque es un sitio de cruce de cordillera, aunque no es la carretera pues tradicional pavimentada que va por el kilómetro 18 al oriente de Cali, que es más corta para llegar a Buenaventura. Pero fue el sitio de cruce tradicional, allá había estaciones de ferrocarril, hoteles, etcétera. Y por lo tanto, un sitio muy pintoresco, que es atractivo para el turismo y tenía buen desarrollo económico y social. Y además es ahí precisamente donde se junta el aire húmedo y caliente del Pacífico, y esas brisas suben la cordillera, pero al encontrar las montañas frías, altas, pues se condensan y hay buena lluviosidad y, y buena condición atmosférica. Por esta razón, pues creemos que se hizo atractivo a los grupos terroristas, inicialmente por allá estuvo las cuadrillas de chispas, que tenían ideología pues más bandoleril, aunque cierta semi-inducción política liberal. Pero posteriormente, eso fue en los años 50, posteriormente para ya los años 60, que fue cuando sucedió este suceso que vamos a narrar en el día de hoy, ya se habían convertido estas cuadrillas en ideología MRL, del Movimiento Revolucionario Liberal, promulgado por el político Alfonso López Miquelsen. Entonces ya tenían un sustento un poco más ideológico político. Pero posteriormente, cuando López Miquelsen disolvió o acabó ese movimiento para convertirse en presidente ya para la década de 1970, que fue presidente, entonces esa cuadrilla fue cooptada ya por el ELN, por el Ejército de Liberación Nacional, de formación o inducción de ideología o mezcla de ideología católica con ideología política y con ideología comunista, algo muy extraño. Y lógicamente de un alto nivel revolucionario, violento, agresivo, como es el comunismo. Y así entonces este sector tan pintoresco ha sufrido los embates de la violencia, que ha sido mutante, como lo acabamos de explicar, desde los años 50 hasta los años 70. Espero haberles dado un concepto de la situación de este lugar. Muchas gracias. María, Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Adelante, mi coronel. ¿qué hechos criminales perpetró durante la Navidad de 1964 la banda de delincuentes liberales del Movimiento Revolucionario Liberal, encabezada por Obdulio Pérez, cuadrilla sucesora de los grupos encabezados años antes por Alia Chispas, exactamente 2 semanas antes de perpetrar la masacre cometida por bandoleros liberales
en la vereda Lomitas del municipio de La Cumbre, Valle, en enero de 1965? Pues mi coronel, como muy bien lo explicaba mi coronel González, esa cuadrilla del tal Obdulio Pérez, ese sujeto había sido uno de los segundones de Chispas. Cuando cayó Chispas, pues la cuadrilla quedó en manos del hermano. El hermano fue muy fuertemente golpeado en el sector de Pijao, eso lo vimos también aquí en uno de los episodios de la memoria histórica, y la cuadrilla perdió el mando central. Entonces se convirtió en una multiplicidad de pequeñas cuadrillas en la que cada bandido se sintió el nuevo Chispas. Y este sujeto, Obdulio Pérez, se desplazó con sus bandidos al sector de Dagua, Jumbo, Cali y La Cumbre. Y así allí se hizo famoso por su morbosidad criminal. Y para la noche de Nochebuena, para la Nochebuena del año 64, se metió a dos fincas, su cuadrilla, y en las dos fincas asesinó a varias personas y con un énfasis en mujeres. Le fascinaba asesinar mujeres y bandido después de violarlas naturalmente. Entonces, el ambiente, a pesar de todo el parte de victoria que ha dado el gobierno nacional y el éxito que han tenido las fuerzas militares contra el bandolerismo y el éxito que llevaba el Plan Lazo, estos hechos nos indican que la culebra seguía viva y que no había ninguna paz como promulgaba abiertamente el señor Valencia, sino que la tarea tocaba seguirla cumpliendo y seguir robusteciendo la tarea del, o la actividad del Plan Lazo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la estratagema de alias Tiro Fijo y del Partido Comunista para aparentar la presunta muerte del jefe terrorista de las FARC al iniciar 1965? Pues sucede que el ELN y las FARC estaban en competencia de cuál de los dos asaltaba primero un pueblo, y eso ya se sentía en el ambiente. Se inducía por la inteligencia militar que los dos grupos estaban que asaltaban un municipio, y el ELN se le anticipó a las FARC, pero Tiro Fijo, en una de sus famosas estratagemas y sus actitudes maliciosas y perversas, en consonancia con el Partido Comunista que lo venía respaldando muy fuertemente por lo ocurrido en el año 64 en Marquetalia, se inventó un cuento que hasta el comandante de la Sexta Brigada lo dio como muy posiblemente válido. Y era que en un combate que había habido con una de las cuadrillas de Tiro Fijo a finales del año 64, el mismo bandido se había encargado de decirle a los demás que él se iba a esconder un tiempo para que ellos dijeran en esa región del sur del Tolima que Tiro Fijo había muerto. ¿Cuál era la intención de él y del Partido Comunista? Que desde Río Chiquito, con Ciro Trujillo y Jacobo Arenas, estaban preparando el asalto al municipio de Insá para el mes de marzo. Entonces, ¿qué mejor mensaje decirle al país que Tiro Fijo estaba muerto? Y así nadie se ocupaba ni preocupaba porque ya Tiro Fijo se murió y lo descartaban de los bandidos del momento. Entonces, de esa manera, Tiro Fijo podía organizar muy bien el asalto y aparecer por sorpresa y vender la idea de que él tenía 7 vidas, que se convertía en matas de plátano, en matas de café, que el ejército nunca lo podía coger. Fue una estratagema muy bien montada y le funcionó, porque como decimos, hasta el comandante de la Sexta Brigada dijo que posiblemente era cierto. Y ahí vemos otra maniobra de guerra psicológica. Entonces eso nos comprueba que la guerra psicológica siempre va de la mano con las operaciones militares y con la vida política de un país. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación la masacre cometida por bandoleros liberales del MRL en la vereda Lomitas del municipio de La Cumbre, Valle,
en enero de 1965? Pues las dos masacres que cometió Obdulio Pérez en diciembre fueron iguales de atroces a esta, pero esas fueron simplemente contra campesinos conservadores o contra personas que no le daba dinero. Pero en este caso, en la masacre de la Cumbre Valle tuvo una connotación muy amplia, porque resulta que la señora asesinada, esposa del dueño de la casa donde fue asesinado, ella era concejal del municipio de La Cumbre. ¿Y qué connotación especial tenía? Pues que era hasta ahora cuando las mujeres comenzaban a participar en política y ella era de las primeras o de las pioneras en esa actividad por parte del Partido Conservador. Pues la mayoría de los habitantes del pueblo de La Cumbre eran conservadores y por esa razón este bandido Obdulio Pérez se había asentado allí siguiendo la línea de Chispas, porque las tierras, como muy bien las describía mi coronel González, además de ricas, son muy hermosas y muy aptas para tener esparcimiento turístico. Entonces, como la violencia tenía también ese objetivo de robar tierras y contar con funcionarios proclives que legitimaban falsas escrituras y todo ese procedimiento torpe, pues por esa razón este bandido asesinó a esa señora, al esposo y a la empleada de servicio, que era una niña de 15 años que trabajaba ahí con ellos en la finca. La hija se alcanzó a salvar porque corrió hacia los cafetales aledaños a la casa y se escondió en la casa de unos vecinos más o menos a medio kilómetro de distancia. Los bandidos, además de que cometieron el delito, hicieron lo que hacían en esa época, que era dejar letreros con sangre de los muertos en las paredes, robarse todo lo que encontraban. De milagro no le prendieron candela a la casa, que era otra costumbre de esa época. Pues como se trató de una dirigente regional, municipal conservadora, el gobernador del Valle tuvo que ordenar movimiento de funcionarios de investigación que no terminaron en nada. eh, Al ejército pues se le dio la instrucción de que moviera tropas a que persiguiera esos bandidos y el sepelio, el entierro de la señora pues fue muy concurrido, obviamente de los tres, ¿no? Las tres personas, pero el epicentro de la atención del sepelio era la señora concejal, que era una novedad en el pueblo ver a una mujer dentro de los dirigentes políticos, y eso pasó a la historia de los tantos crímenes que se cometieron allá y que se guardan en la memoria de los antiguos habitantes de esa localidad. Coronel, ¿cuáles fueron las primeras medidas concretas derivadas de la visita de algunos ministros al departamento de Quindío al mismo tiempo que se desataba la importante operación militar en los departamentos de Valle, Quindío, Tolima y Huila contra bandereros tripartidistas al inicio del Frente Nacional? Pero mi coronel, allí se repitió el mismo escenario, ¿no? Y ya Valencia era mucho más curtido que Lleras Camargo en ese show de buscar la visibilidad mediática, y entonces enviaba a los ministros, enviaba a los comandantes de las tropas a que hicieran lo que ahora llaman los consejos de seguridad. En ese tiempo eran reuniones de análisis, y entonces prometían lo divino y lo humano, y finalmente el único que cumplía con todo lo que ahí se acordaba era el ejército. Los demás, y la policía desde luego que estaba bajo el mando del ejército, los demás iban de convidados de piedra y de figurines, pero los titulares de la prensa era el gobierno nacional hizo el gobierno, cuando en realidad era trabajo prácticamente solo del ejército. Gracias, mi coronel. ¿Cuál fue el balance oficial
del Ministerio de Guerra acerca de los hechos de violencia presentados durante el año 1964? Pues con ocasión de la Navidad del 64, tanto el general Pinzón, Fajardo Pinzón, como el general Ruiz Novoa publicaron sendos mensajes de saludo a las tropas. Y en parte de esos mensajes se resaltaba el compromiso de los soldados en la lucha contra la violencia. Y luego el Ministerio de Guerra publicó unas cifras oficiales de lo que había ocurrido en el año 64, con datos tales como que hubo 1026 muertos como consecuencia de la violencia tripartidista, de los cuales fueron 346 bandoleros muertos, 16 jefes de cuadrilla entre ellos eliminados. Y también indicó la cantidad de obras que han hecho los militares, puestos de salud, 40 puestos de salud en la región, algo supremamente importante que se olvida, la construcción de 15 escuelas construyó el ejército allá para los niños de las zonas rurales y más o menos favorecidas. Se dio en un solo sector acceso a 900 niños que estaban sin escolaridad. Se realizaron consultas médicas, 121.000 consultas médicas, y todo con médicos del ejército y con médicos de las secretarías de salud, todo organizado por el ejército. Se hicieron 93.000 consultas odontológicas, se aplicaron 100.000 vacunas e inyecciones, y se consiguieron 227.000 mercados para familias de escasos recursos. Además que con apoyo del plan o el programa Alianza para el Progreso, se establecieron en las escuelas esos servicios de alimentación gratuita para los niños de escasos recursos, para que por lo menos tuvieran a la hora de los descansos un vaso de leche y un pan, que eso pues ayudaba mucho a recuperar proteínas y darles energías. Eso es una tarea larga que hizo el ejército en un momento histórico, que al mismo Ejército Nacional le falta estar resarciendo eso, porque es que lo que no se repite se olvida. Y estos son hechos que demuestran el gran compromiso del ejército por la paz, porque eso sí es trabajar por la paz. Lo demás es hablar carreta y reunirse con los bandidos a cederles espacio. Entonces la acción cívico-militar, como una respuesta a la guerra psicológica del comunismo y de los dirigentes políticos descompuestos, tenía ese profundo contenido que desde luego no le servía ni a unos ni a otros, y lo mejor era inventarse que el general quería tomarse el poder para sacarlo del camino, que no siguiera con ese proyecto, y meterle el miedo a los otros, o aprovechar que los otros no estaran muy cercanos a eso, porque la verdad es que al general Reyes Pizarro no le gustaba eso. Él decía que a los bandidos lo que había que darles era plomo. Entonces no estaba de acuerdo con la acción cívico-militar, y era el ideal para eh, acabar con ese proyecto. Asimismo, pues se daba parte de victoria que bandoleros como Desquite, Sangre Negra, Pedro Brincos y Tarzán, que eran de los 4 más sanguinarios de la zona, habían sido dados de baja en 1964 y hacían parte de los 16 cabecillas eliminados. Síntesis: un año supremamente exitoso para el Estado, para el Plan Lazo, para la política del general Ruiz Novoa, pero también el abrebocas para que lo sacaran del camino, porque ya le estaban haciendo desde distintos sectores eh, hueco en el piso para que se cayera. Mi coronel, ¿cuál es el contexto del mensaje de Navidad a los colombianos y en especial énfasis a los soldados y policías, expresado por el general Alberto Ruiz Novoa, que en ese tiempo era ministro de Guerra en diciembre de 1964? Pues además de publicar esto y de enviarles un saludo
un mensaje de motivación a los soldados y reconociéndoles sus esfuerzos, motivándolos a que mantuvieran esa fe en Colombia y en el desarrollo nacional. En la parte que se dirige a los colombianos les cuenta que el sacrificio del ejército como institución era de ese momento, había sido antes y seguirá siendo en el futuro, que así como el año 64 ha sido pródigo en éxitos militares contra el bandolerismo y en una integración de la población con las instituciones militares en esas zonas afectadas por la violencia, 1965 tenía que ser mejor y que el plan Lazo requería mayor compromiso de todos los sectores vinculados o relacionados con él y una invitación a los alcaldes y gobernadores, no solo del Tolima, Quindío, Valle y Huila, a que se unieran a este ejercicio, sino que en todo el país se aclimatara esa cultura del trabajo mancomunado con las fuerzas militares y de policía, con el fin de aumentar nuestra soberanía en mares, aire, ríos y tierra, y con el fin de construir una identidad nacional como país que se estima y defiende la seguridad de manera conjunta. Pues obviamente estas frases, dichas de una u otra manera, iban calando más todavía porque las utilizaban de manera perversa, diciendo que es lo que estaba anunciando era que iba a dar un golpe de Estado. Y el temor que le tenían era porque era un general de mucho carácter y que no le temblaba el pulso para decirle a los políticos en el Congreso de la República lo que tenía que decirles sin exaltarse y sin groserías. Porque ese mismo año fue cuando él estuvo a principios de año en el Congreso de la República para responder por una de las tantas acusaciones y sacó de cada bolsillo de la guerrera un trapo azul y un trapo rojo y lo levantó en pleno Congreso y les dijo, aquí está la responsabilidad de lo que pasa a Colombia. Estos dos trapos son los que tienen un reguero de muertos que si los sumamos desde 1948 hasta hoy, podríamos pavimentar la carretera de Bogotá-Tunja, colocándolos uno al lado del otro por la responsabilidad de los dos partidos. Y eso era lo que les dolía a esos bandidos de cuello blanco. Que hubiera un general que no tenía rabo de paja y que les podía decir de frente mil cosas y no tenían cómo acusarlo. Entonces la forma sucia y oscura de acusarlo era que estaba planeando un golpe de Estado. Esa es la dirigencia política colombiana y eso es lo que los prohombres de Colombia han visualizado como el desarrollo nacional. Mi coronel, adicional a lo sucedido en la cumbre, ¿qué otros y muy lamentables hechos de sangre acaecidos a finales del 64 y comienzos del 65 fueron en los departamentos de Nariño, Quindío y Tolima, que podríamos destacar en este espacio de análisis para comprender con mayor precisión la gran dimensión de la violencia que desnaturalizaba a los colombianos en ese momento? Pues mi coronel, mire, en Nariño, en una operación que hizo la policía de registro normal de movimiento de vehículos con ocasión del fin de año del 64, eh, capturaron a un sujeto de, de apellido Lazo que viajaba en un bus de flota La Magdalena. Y al requisarle el equipaje que llevaba, le encontraron 8 carabinas de alta precisión, con miras y todo eso, telescópicas, que han entrado por contrabando o de contrabando por el Ecuador. Y al indagarlo, dijo que era que las llevaba para zona de violencia. No dijo para cuál, pero uno intuye que iba para esas bandas del Valle y el Quindío. Entonces, pues no se encuentran más noticias, las estuvimos buscando a ver qué más decían, no hay, pero eso demuestra la doble moral de los dirigentes políticos, que eran los que hacían esos negocios, los que movían el dinero, los que manejaban con las bandas criminales esos contactos para ayudarles a traer armas. Y entonces, hablando de que el general quería dar un golpe de Estado, que ellos habían hecho la paz, pero por debajo de la mesa, trayendo armas para armar más bandidos y que siguieran en esa violencia. Entonces, eso es una doble moral que es cíclica y que es muy propia de todos los dirigentes políticos
de todas las épocas en Colombia. Al mismo tiempo, en el municipio de Fresno, una de las bandas que había pertenecido a Sangre Negra y que ahora también andaba suelta con grupos pequeños, decapitó a una persona en uno de los asaltos que hicieron. Eso ocurrió el 30 de diciembre. Y en Montenegro, Quindío, luego de la masacre que hubo en la cumbre, en una operación fueron capturados 6 bandoleros y a uno lo llamaban el degollador, ya se imagina por qué, ¿no? Y ese pertenecía a la banda de otro bandido que lo llamaban La Gata. Entonces nos damos cuenta que a pesar del gran éxito que hubo en el 64, del impulso que traía el Plan Lazo, el problema estaba latente y que desde luego ese final de esa época de la violencia tripartidista va mutando con lógica y por lógica hacia la violencia comunista, porque el Partido Comunista va aprovechando esas divergencias, esas ambiciones, esa descomposición moral de la dirigencia bipartidista, liberal y conservadora para hacer, eh, para conseguir lo que querían, que era controlar en un solo bando la violencia y convertirla en comunista unipartidista. Explicación clara y sencilla. Mi coronel, ¿cómo interpretar esta realidad frente a las declaraciones del gobernador del Tolima, Rafael Caicedo Espinosa, acerca de su criterio sobre la paz? Pues que ya habíamos pasado la época en el Tolima de Parga Cortés y de este señor Echandía, que llevándole la cuerda al señor Lleras Camargo hablaban de que el Tolima era un remanso de paz. Ya estábamos ahora en el gobierno de Valencia y obviamente en el gobierno de Caicedo Espinosa en el Tolima. Y entonces, pues con las declaraciones que se daban a final de año y para esa época los periódicos acostumbraban a hacer un balance anual de todas las noticias ocurridas en el año, las publicaban por meses en el ámbito nacional y en el internacional. Entonces, desde luego que este personaje pues era de primer plano para el país porque la violencia en el Tolima había seguido. Ahí vemos que el 28 de diciembre una de las cuadrillas de Sangre Negra, que ya no existía él, pero que todavía existían las cuadrillas, decapitó a un señor en Fresno, pero no fue el único, hubo otra decapitación en Casablanca, en Casabianca y hubo otros crímenes en la región del norte del Tolima. Entonces, este ya fue más parco y dijo que la mejor aspiración era consolidar la paz, lograr la paz. Fue un poquitico más parco que los anteriores que hablaban de paz sin que existiera. Pero al mismo tiempo, en límites entre el Tolima y Caldas, cruzando el río Magdalena, en la parte rural de Norcasia, Caldas, la Policía Nacional dio de baja una cuadrilla de bandoleros que estaba formándose y ya estaba cometiendo delitos en la región, en los dos departamentos. Pasaba de un lado al otro del río y han encontrado esa garantía de que había 2 brigadas con diferentes límites en la región para operar y que cualquier coordinación para perseguirlos pues tenía que hacerse previamente para evitar enfrentamientos entre las tropas. Entonces, una cosa piensa el gobernador y otra es la que está sucediendo en la región en ese momento. Mi coronel, vistos los anteriores orígenes de la violencia política en Colombia, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos bandoleros comunistas? Es casi improbable, casi imposible por muchas razones. Primero porque el señor Petro hace parte de los mismos y comulga es con el caos y lo promueve fuera de eso. Segundo porque los bandidos del ELN tienen una fijación de que ellos son superiores al N-19 y jamás aceptarían plegarse ante otro bandido que estuvo con ellos en la misma actividad. Tercero, porque ya está la narcodictadura cubana detrás de eso, con unos intereses muy diferentes a los que sería la paz de Colombia, que es la paz de los comunistas. O sea, cuando ellos gobiernen es que hay paz, del resto no. Cuarto, porque el ELN
en su concepción, dicen que ellos no tienen por qué desmovilizarse, no tienen por qué entregar las armas. Y por muy torvo y siniestro que sea el señor Petro, nadie le va a aceptar eso de que el ELN se quede armado. Entonces, no le funciona y él lo que está buscando es que le den un premio Nobel de Paz. Pase lo que pase, él ya tiene el premio Nobel de Paz y, y que el país se descomponga más. En síntesis, es muy difícil que logre alguna paz real y valedera para Colombia este sujeto con los terroristas del ELN. Honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista, guardando un minuto de silencio en su memoria, para dar relevancia a las miles de víctimas del comunismo en Colombia. Y coronel, reflexionemos sobre las importantes enseñanzas que deja la masacre de las inocentes víctimas cometidas por bandoleros liberales del MRL en la vereda Lomitas del pintoresco municipio de La Cumbre Valle, sobre la parte alta de la cordillera occidental, en enero de 1965. Pues mi coronel, el departamento del Valle en sí es como un laboratorio donde han pasado diferentes formas de violencia. Primero estuvo la bipartidista entre liberales y conservadores, luego estuvo la tripartidista en la cual terció el Partido Comunista, luego pasamos a la barbarie comunista de los años 60 y 70, luego al terrorismo comunista, después al narcoterrorismo comunista y de paso al narcoterrorismo de los carteles de la droga, que hoy sigue disputándose esas zonas con todos estos grupos. Es un proceso de violencia política de distintas vertientes que ha mutado, se ha reciclado y ha permanecido en la zona y por allí han transitado todos los grupos, el M-19, la FARC, el ELN, el EPL, los carteles de las drogas, bandas criminales organizadas y depende del sector del Valle del Cauca donde se miren ocurrido cosas que son realmente aberrantes. Por ejemplo, en Buenaventura hasta con casas de pique donde reúnen a personas que deben cuenta a los carteles de las drogas y las pican y las tiran al mar. Pero estos otros municipios no se le quedan atrás con esa barbarie porque es como una característica. En otra vertiente de este mismo problema podemos ver que hay un esfuerzo grandísimo de abnegación militar versus un protagonismo politiquero sin ningún sustento distinto a atornillarse en el poder y a manejar el presupuesto y las nóminas.
Entonces, cada vez que la institución militar demuestra eficiencia y efectividad, que les quita tanto el protagonismo como la posibilidad de manejar recursos, brincan y se inventan que allí hay un interés de golpes de Estado, que las fuerzas militares están interviniendo en política, que no deben hacerlo, pero el fondo del asunto es que les está quitando la posibilidad de manejar presupuestos y nóminas, que es lo que les interesa a los políticos, lo demás no les interesa nada. Ahora vemos que la riqueza ha sido un polo de atracción de la violencia en toda la historia de Colombia y que para esa época eran el café, las propiedades rurales, la minería parcialmente, y que en el Cauca, en el Valle del Cauca se presentan esas condiciones. Entonces, no solo la ubicación geográfica, que es fundamental por las cordilleras y el río Cauca, sino también por la riqueza que hay allí. Y esa riqueza parece que viene desde la época de la colonia, la intención de apropiarse por la fuerza y de contar con complicidades en autoridades que legitiman esas expoliaciones y robos de tierras y de propiedades. Sin duda que este personaje, Alfonso López Miquelsen, tiene una deuda grande con la historia. Aquí muy hábilmente él montó con sus amiguetes del tiempo el cuento y con Caracol, donde tenía gran influencia, el cuento de que cada vez que él hablaba ponía a pensar el país y con eso ocultaba su oscuro pasado y su oscuro proceder. Pero ya viendo aquí lo que hicieron sus hordas politizadas, violentas, pues nos damos cuenta que era un personaje siniestro, de doble moral y de una inmoralidad máxima que no debería tener todos los honores que se le dan hoy, que se le han hecho, sino que se le debería colocar en el justo lugar que le corresponde como uno de los depredadores de Colombia. Eh, por la época de estos hechos de la cumbre del asesinato de la concejal, se inició a gestar un control geoestratégico de la zona por parte de bandas armadas, ya no solamente con el fin de imponerse lo que decían los directorios de los dos partidos o de los comunistas que estaban instigando la rebelión, sino ya una visión de controlar geoestratégicamente las dos cordilleras, occidental y central, para proyectar el avance hacia la oriental y hacia las capitales del Valle del Cauca, el eje cafetero, el Tolima y aproximación hacia Bogotá. El fracaso del Frente Nacional es evidente, eso no lo podemos negar, ni ocultar, ni dejarnos vender el cuento de que el Frente Nacional le trajo paz al país. Al contrario, estos hechos nos demuestran que es por culpa de esa dirigencia política, ansiosa, avarienta y ávida de poder y de manejo del presupuesto, que se fracasa en la paz que se buscaba y lo que se hace es servir como de catalizador para que la violencia de liberales y conservadores y comunistas se convierta en una sola de comunista y narcotráfico, que es lo que hoy afecta al Valle del Cauca y a varias regiones de Colombia. Nos deja también esto otra reflexión para pensarlo muy a fondo, y es que la falta, la ausencia de un foco estratégico de el conjunto que componen dentro de la sociedad colombiana los gobiernos, los medios de comunicación y la academia, que en contexto serían los tres entes, y eso agreguémosle la Iglesia Católica cuatro, pero dejémoslo aquí por ahora en tres. Estos tres entes, gobierno, medios de comunicación y academia, son como los encargados, por razón de ser de sus funciones, de sus oficios, de abrirle los ojos al país y decirle, mire, el problema real es este, vamos a enfocar la salida por ese lado, pero resulta que los tres están polarizados, ideologizados, utilizados como un medio de supervivencia y no como un medio de formación, y ninguno ayuda a que haya claridad en los colombianos. Si queremos estudiar las responsabilidades del crecimiento de este conflicto de tanta data, no nos podemos sustraer de esa realidad. Gobierno, medios de comunicación y academia hacen parte del problema, no de la solución. Y
Todo eso nos lleva a pensar, como lo decíamos en la pregunta anterior, que es casi imposible que el señor Petro logre algo serio con estos bandidos, porque es que es un esquema, es un sistema, es algo que hay que comenzar por romper todos esos paradigmas y darle un nuevo enfoque al país, y eso no es tarea nada sencilla. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Bueno, hoy tenemos la reflexión al episodio 602 de Fundel, que trató de la masacre de campesinos en la vereda Lomitas de la Cumbre, en el departamento del Valle de 1965. Objetivo Colombia. Hablar de masacres en Colombia es el común denominador. Se ha vuelto costumbre e inclusive ha sido la trama principal de novelistas, de productores cinematográficos en la pantalla chica, de exposiciones en casas de cultura de memoria histórica, casi como un atractivo para los turistas que visitan estos espacios. También de encuentros en mesas de paz, en donde cada víctima y cada victimario expone sus experiencias macabras, en el caso de los victimarios, y dolencias en el caso de las víctimas. En esos encuentros hay lágrimas, abrazos y aplausos, y todos quedan convencidos que con ello termina la violencia y los secuestros, como el que hemos tratamos en el día de antes de ayer, y los delitos y asesinatos en el día de hoy. Allí se habla de todo, menos de quiénes son los responsables de las masacres y del origen de los mismos, y mucho menos de proponer soluciones para proscribirlos. Pues si alguien se atreve a develar los responsables de estas masacres, se convierte en enemigo de la paz y la convivencia. Nuestro compromiso en los episodios de memoria histórica de Fundel, dirigido por su presidente, mi coronel Villamarín, es documentar cada exposición y presentar al desnudo los acontecimientos violentos y macabros como el de hoy, tal cual han sucedido. Sus responsables, que no son otros diferentes a la narcoguerrilla comunista de Colombia, muchos de ellos disimulados por los gobiernos nacionales, regionales y locales. El episodio de hoy es solo un ejemplo de masacre de tantas cometidas por la guerrilla comunista, en el que asesinaron a 2 esposos concejales de filiación conservadora y una humilde niña de 15 años de nombre María Chávez, por bandoleros liberales del MRL. Aquí me detengo en algo que debe llamarnos la atención. Es en el hecho de que la niñez de Colombia ha sido abandonada de tiempo atrás. En la ciudad, con los niños llamados gamines, y en el campo, con los niños que para sobrevivir tienen que empezar a trabajar en casas como domésticas, como es el caso de esta humilde niña de solo 15 años que, como se vio en el episodio, ni atención le prestaron a su muerte. De esta manera, mi país, Colombia, que ignora a la niñez, no tiene por qué tener un buen futuro. Ayer nomás, en el episodio 601,
Hablábamos de una masacre de 9 campesinos en el municipio de Colombia, Huila, cometidos por el grupo terrorista de la FARC. 9 en Montenegro, Quindío, por alias Chispas. 24 por el bandolero Teodoro Torcumá en el departamento del Tolima Grande. Todos al inicio del periodo del Frente Nacional. Y mientras esto sucedía, el gobernador del viejo departamento de Caldas llamaba a ponderar la noticia porque según él, esas masacres no debían ser causa de alarma. Permítame un momento. Para resumir, tengo aquí un inconveniente. Ya. Para resumir, las fuerzas militares en el año de 1964, como se demostró aquí en el episodio donde hubo 1026 muertos, 342 bandoleros y 16 jefes guerrilleros dados de baja por nuestras fuerzas militares. Pero para la clase política en sus territorios no ocurría nada de particular, porque los candidatos del Frente Nacional hacían campañas políticas e ignoraban estos macabros acontecimientos. Y es que hoy los dirigentes políticos hacen lo mismo. Mientras el país está sitiado por los guerrilleros narcoterroristas comunistas y cuando unas hordas impiden la acción a la fuerza pública contra ellos, los políticos andan desbocados, mirando quién reemplaza a este nefasto gobernante, a quien supuestamente le faltan 2 años para terminar su mandato. Pues en este país, entre más malo sea el gobierno anterior, sirve de mejor plataforma de campaña al candidato o al partido político que busca sucederle. Porque ni ahora ni antes partido político alguno muestra un compromiso serio de plantear estrategias con metas, objetivos políticos, proyectos sociales y demás. Todos son expertos en reiterar propósitos que nunca llevan a la práctica. Volviendo a lo del principio de esta reflexión, el compromiso de Fundel es presentar las causas, origen y consecuencias y las posibles soluciones a este conflicto que parece de nunca acabar, porque la solución no es rogarles a los terroristas que terminen su acción violenta, sino capturarlos y combatirlos sin tregua con las armas del Estado. Rogar a la guerrilla que deje de asesinar y hacer terrorismo es hasta ridículo. Es tanto como decirle a un cleptómano que no robe, o al mitómano que no mienta, o al pedófilo que no acceda a los niños, que no los acceda sexualmente. Esos comportamientos son casi imposibles de cambiar, lo dice la psicología conductista, porque para ellos es un comportamiento normal que mucho disfrutan. De ahí que los procesos de paz no son más que un placebo peligroso para alcanzarla. No deja de ser un engaño macabro que hace el comunismo, ayudado por quienes hoy están sentados en las mesas de negociaciones y quienes estuvieron. Ejemplos muchos que dejaremos para otra sesión. Por ahora recordemos el de Teodoro Tucumá, del episodio de ayer, que prometió esta vida y la otra de no volver a asesinar mientras buscaba su liberación. Y al poco tiempo ya estaba asesinando junto con Chispas a 6 campesinos, ambos muertos de la risa, como se ríen los terroristas de las FARC que hoy fungen como congresistas junto con sus camaradas. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muy acertado lo que usted comenta, muy complementario y muy directo, con hechos reales que no se pueden negar y que si a las juventudes colombianas les explicamos esto,
no tendremos niñez abandonada, ni en las ciudades ni en el campo, viviendo esas condiciones, porque son tan colombianos como todos nosotros y tienen todos los derechos que tiene un colombiano, pero no lo hemos entendido en esta diferenciación de clases y de creimiento que tienen los políticos de ser seres iluminados a quienes les debemos agradecer que nos desgobiernan y fuera de eso, aprobarles todas sus trapacerías. En la tarde de hoy no tendremos actividad académica por motivos internos, pero mañana continuaremos nuevamente con la memoria histórica y retomaremos las videoconferencias de las 6 de la tarde. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando e iluminando. Gracias y feliz Gracias, día mi para coronel. todos. Buen día para todos.